El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base naval de San Diego mientras la teniente Sarah Chen se ajustaba el uniforme y caminaba hacia el campo de tiro. A sus 26 años, ya se había ganado un lugar como una de las principales oficiales de inteligencia de la Armada. Pero hoy se sintió diferente. Hoy no estaba aquí para el entrenamiento o las reuniones informativas de rutina. Ella estaba allí a causa de una conversación que había salido terriblemente mal hacía 3 días. Todo comenzó durante una reunión informativa conjunta entre la inteligencia naval y los equipos SEAL que se preparaban para una misión en el extranjero. Sarah estaba presentando información crucial sobre las posiciones enemigas cuando el comandante Jake Morrison, un SEAL veterano con 20 años de experiencia, la interrumpió a mitad de la frase. «Escucha, cariño», había dicho con una sonrisa condescendiente. ¿Por qué no se quedan pegados a sus pantallas de ordenador y dejan que los verdaderos guerreros se encarguen del trabajo de campo? La habitación había quedado en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Lo que Morrison desconocía era que Sarah había crecido en la zona rural de Montana, donde su padre, un antiguo francotirador de la Marina, le había enseñado a disparar antes incluso de que pudiera atarse bien los zapatos. Todos los fines de semana, se adentraban en las montañas con sus rifles, y Sarah practicaba durante horas hasta que le dolía el hombro y se le acalambraban las manos. A los 16 años ya podía acertar a un blanco a 800 yardas en condiciones de viento variable. Su padre siempre decía que ella tenía un don, esa rara combinación de nervios de acero, visión perfecta y una comprensión intuitiva de la balística que no se podía enseñar. Tras la humillante reunión informativa, Sarah regresó furiosa a sus aposentos, con la mente llena de ira y determinación. Sabía que en el ejército el respeto se ganaba con hechos, no con palabras. Esa noche, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ella retaría a los SEAL a una competición de tiro, no como la teniente Chen, la oficial de inteligencia, sino como Sarah Chen, la chica que nunca había fallado cuando importaba. A la mañana siguiente, se dirigió al coronel Robert Hayes, comandante de la base, con su inusual petición. El coronel Hayes era un oficial duro y pragmático que había combatido en 3 conflictos diferentes. Cuando Sarah le explicó lo que había sucedido y lo que quería hacer, su reacción inicial fue exactamente la que ella esperaba. Se reclinó en su silla y se rió. No una risa cruel, sino el tipo de risa que surge de la incredulidad. «Teniente Chen», dijo, sacudiendo la cabeza con diversión. «Aprecio tu entusiasmo, pero ¿tienes idea de lo que estás preguntando? Estas focas se encuentran entre los mejores tiradores del mundo. Entrenan todos los días con armas que probablemente nunca has tocado. El comandante Morrison, por sí solo, tiene más muertes confirmadas que la mayoría. Todo el pelotón». La expresión del coronel se suavizó ligeramente y se inclinó hacia adelante. «Mira, entiendo que estés molesto por lo que pasó en esa reunión informativa. Francamente, Morrison se extralimitó, pero esta no es la manera de manejarlo. Solo conseguirás hacer el ridículo, y eso no te ayudará en tu carrera ni demostrará tu punto». Sarah tenía y esperaba esta reacción, y estaba preparada para ella. Se enderezó y miró al coronel directamente a los ojos. «Señor, con el debido respeto, no le estoy pidiendo su aprobación sobre mis posibilidades. Les pido permiso para demostrar mi valía. Si fracaso, la vergüenza será solo mía. Pero si no lo intento, nunca sabré si podría haberlo logrado». Su voz era firme, pero había fuego en sus palabras. «Me he ganado el derecho a ser tomado en serio en esta marina, y no permitiré que un comentario ignorante defina cómo me perciben los demás». El coronel Hayes la estudió durante un largo rato, reconociendo algo familiar en su determinación. Finalmente, suspiró y cogió su teléfono. «Sargento Martínez», dijo al receptor, «prepare el campo de tiro para una competencia especial este viernes a las 14 horas, y asegúrese de que llegue a los equipos SEAL la noticia de que se recomienda encarecidamente la asistencia». Colgó el teléfono y volvió a mirar a Sarah. «Tienes tu oportunidad, teniente.
Pero espero que sepas lo que estás haciendo porque después del viernes no habrá vuelta atrás. La noticia se extendió por la base como la pólvora. Para el jueves por la noche, todos, desde los equipos de mantenimiento hasta los altos mandos, estaban al tanto de la competición. La historia había ido creciendo al ser contada. Algunos decían que Sara había retado a duelo a todo el equipo SEAL. Otros afirmaban que era una especie de francotiradora secreta reclutada de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La verdad, como siempre, era a la vez más simple y más complicada. Sara pasó la noche del jueves en su habitación, sin dormir, pero tampoco preocupada. En cambio, se dedicaba metódicamente a limpiar y revisar el viejo rifle de francotirador M4A5 de su padre, que tenía un permiso especial para conservar en la base. El arma era más antigua que algunas de las focas a las que se enfrentaría, pero estaba perfectamente conservada, y ella conocía sus peculiaridades mejor que su propio latido. Cada rasguño en la culata contaba una historia. Cada ajuste de la mira telescópica evocaba el recuerdo de largas tardes en la naturaleza salvaje de Montana. Mientras trabajaba, su mente volvía a las lecciones de su padre. Disparar no se trata del arma, Sara. Solía decirlo mientras estaban sentados en una cresta con vistas al valle. Se trata de comprenderte a ti mismo, tu respiración, tu latido cardíaco, tu mente. El rifle es solo la herramienta. Tú eres el arma. Él le había enseñado que cada disparo comenzaba mucho antes de que ella apretara el gatillo. Todo empezó por interpretar el entorno, comprender el viento, calcular la distancia y, lo más importante, controlar sus emociones. Mientras tanto, en el complejo de los SEAL al otro lado de la base, el comandante Morrison se reunía con sus hombres en la sala del equipo, entreteniéndolos con historias sobre la pequeña oficial de inteligencia que cree que puede disparar mejor que los guerreros. La mayoría de los SEAL se rieron, pero algunos de los operadores más veteranos y experimentados permanecieron en silencio. Habían aprendido a no subestimar jamás a nadie, independientemente de su origen o apariencia. El suboficial de primera clase Tony Rodríguez, un francotirador con 3 despliegues de combate, había investigado discretamente los antecedentes de la teniente Chen y descubrió que se había criado en Montana y que su padre tenía un historial de servicio en la infantería de marina. Jefe, dijo Rodríguez con cautela durante una pausa en el relato de Morrison. Tal vez deberíamos tomarnos esto en serio. Investigué sus antecedentes, y su padre no era ninguna broma. Francotirador de la infantería de marina en Vietnam, 2 despliegues, condecorado con la Estrella de Plata. Si él le enseñó eso, Morrison lo interrumpió con un gesto de la mano. Rodríguez, no me importa si su padre era el mismísimo Carlos Adcock. Esto va más allá de simplemente disparar a blancos. Se trata de experiencia real en combate, de manejar la presión, del tipo de entrenamiento que no se puede aprender en un viaje de caza en medio de la nada. El viernes por la mañana amaneció gris y nublado, con un viento constante de 15 nudos proveniente del océano. Sara llegó temprano al campo de tiro, queriendo familiarizarse con las condiciones antes de que se reuniera la multitud. Preparó su rifle y disparó algunas rondas de práctica, ajustando la mira telescópica según el viento y la distancia. Cada disparo se sentía natural, como volver a casa después de un largo viaje, el peso familiar del rifle contra su hombro. El suave funcionamiento del cerrojo, el satisfactorio sonido metálico de las balas al impactar contra los blancos de acero, todo ello me devolvió la confianza que se había visto mermada durante aquella humillante reunión informativa. Hacia las 1400 horas, casi la mitad de la base se había congregado alrededor del campo de tiro. El coronel Hayes había planeado inicialmente esto como una pequeña demostración, pero adquirió vida propia. Los oficiales superiores permanecieron junto a los soldados rasos, todos curiosos por ver cómo se desarrollaría este desafío sin precedentes. Los SEALs llegaron en grupo, confiados y relajados, tratando el evento más como un entretenimiento que como una competición seria.
El sargento Martínez, el instructor de tiro, había preparado un circuito exigente que pondría a prueba múltiples disciplinas de tiro. Habría prácticas de tiro de precisión a 300, 500 y 800 yardas, ejercicios de fuego rápido y tiro desde varias posiciones, incluyendo tendido, arrodillado y de pie. Era el tipo de prueba exhaustiva que evaluaría de forma justa el conjunto completo de habilidades de un tirador, no solo su capacidad para acertar a un único objetivo en condiciones perfectas. Mientras Sara tomaba posición en la línea de tiro, podía oír conversaciones susurradas y risas apenas contenidas procedentes de parte de la multitud. Algunos hacían apuestas informales sobre cuánto tardaría en ser eliminada. Otros simplemente tenían curiosidad por ver si haría el ridículo o sorprendería a todos. Pero Sara había aprendido hacía mucho tiempo a aislarse del ruido externo cuando llegaba el momento de disparar. En su mente, solo existían el objetivo, el viento y el ritmo constante de su respiración. La primera etapa consistió en tiro de precisión a 300 yardas, en posición de tendido, 5 disparos para obtener una puntuación. Los SEAL fueron los primeros, y su actuación fue exactamente la que todos esperaban. Profesional, consistente e impresionante. El comandante Morrison logró un grupo cerrado con 4 disparos en el centro del 10 y uno justo fuera en el centro del 9, obteniendo una puntuación de 49 sobre 50. Los otros SEALs tuvieron un desempeño similar con puntuaciones que oscilaron entre 46 y 49. El público murmuró con aprecio ante la demostración de habilidad. Cuando le llegó el turno a Sara, se acercó a la línea de tiro con serena determinación. Se acomodó en posición prona, ajustando su cuerpo hasta que todo le pareció perfectamente alineado. A través de su telescopio, podía ver el objetivo con claridad a pesar de la distancia. Las banderas de viento le proporcionaban información crucial sobre el movimiento del aire. Tomó 3 respiraciones profundas, exhaló la mitad de la tercera y apretó suavemente el gatillo. El primer tiro fue perfecto, justo en el centro del anillo 10. El segundo disparo fue igualmente preciso, creando un agujero limpio a escasos milímetros del primero. El tercer, cuarto y quinto disparos se ejecutaron con precisión mecánica. Cada uno de ellos contribuía a formar un grupo tan denso que los observadores tuvieron que usar equipos de aumento para separar los agujeros individuales. Cuando el balón regresó al área y marcó el gol, hubo un momento de silencio atónito antes de que el sargento Martínez anunciara el resultado. Puntuación perfecta de 50 sobre 50. El estado de ánimo de la multitud cambió notablemente. Lo que había comenzado como entretenimiento se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Las risas y bromas despreocupadas cesaron cuando la gente comenzó a darse cuenta de que podrían estar presenciando algo extraordinario. La expresión del comandante Morrison se endureció mientras observaba a Sara limpiar con calma su rifle y prepararse para la siguiente etapa. La etapa de 500 yardas resultó aún más desafiante debido al aumento del viento. Los SEAL se adaptaron bien, utilizando su entrenamiento y experiencia para compensar las condiciones. Sus puntuaciones siguieron siendo impresionantes, aunque ligeramente inferiores a las de la etapa de 300 yardas debido a la mayor dificultad. Morrison logró un 47, una excelente puntuación dadas las circunstancias. Sara retomó su puesto, pero esta vez dedicó más tiempo a estudiar las condiciones. Observó cómo se movía la hierba a lo lejos, vigiló la posición de las banderas en distintos puntos del campo de tiro e incluso recogió un puñado de tierra para sentir cómo se la llevaba el viento. Esto no fue solo un tiroteo. Era como leer el entorno, como si fuera un libro escrito con patrones de viento y condiciones de luz. Su primer disparo a 500 yardas impactó en el anillo 9 justo fuera del centro perfecto. Por un momento, algunos entre la multitud pensaron que la presión finalmente la estaba afectando. Pero Sara simplemente hizo un pequeño ajuste a su alcance y continuó.
Los siguientes 4 disparos fueron devastadores por su precisión. Cada uno encuentra el anillo de 10 con precisión matemática. Otra puntuación perfecta, 50 de 50. Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes. El coronel Hayes se encontró inclinado hacia adelante, genuinamente intrigado por lo que estaba presenciando. Esto no fue suerte ni fortuna de principiante. Este era el tipo de tiro de precisión que normalmente requería años de entrenamiento intensivo y talento natural. El suboficial Rodríguez le dio un codazo a su compañero y murmuró: «Te dije que debíamos habernos tomado esto en serio». Muchos esperaban que la ronda de Sara terminara en la etapa de 800 yardas. A esa distancia, incluso los francotiradores experimentados tenían dificultades para mantener una precisión constante, especialmente con el viento que había ido en aumento durante la tarde. Los blancos aparecían como pequeños puntos a través de las miras, lo que exigía una precisión absoluta en cada aspecto del disparo: respiración, control del gatillo, lectura del viento y concentración mental. Los SEAL abordaron esta etapa con mayor seriedad. Este era su terreno, el tipo de tiro de precisión a larga distancia que distinguía a los operadores de élite de los soldados regulares. Sus puntuaciones reflejaban la dificultad. Incluso Morrison solo logró un 44 sobre 50, lo que seguía siendo un rendimiento excepcional dadas las condiciones. Mientras Sara se preparaba para sus disparos a 800 yardas, parecía entrar en un estado casi meditativo. Pasó varios minutos estudiando las condiciones, haciendo pequeños ajustes a su posición y a la configuración de la mira. El público se había quedado completamente en silencio. Todos comprendían que estaban presenciando algo especial. Cuando finalmente comenzó a disparar, cada disparo parecía la espera se hizo eterna mientras esperaba el momento perfecto, cuando el viento, la respiración y la concentración mental se alinearan. El primer disparo fue anunciado como un 10. El segundo, también un 10. Para el tercero, la tensión era palpable. Incluso los SEALS habían interrumpido su conversación informal y observaban con atención. Cuando el quinto y último disparo fue anunciado como otro 10, otorgándole a Sara su tercera puntuación perfecta consecutiva, el silencio fue ensordecedor. La prueba de fuego rápido estaba diseñada para poner a prueba un conjunto de habilidades completamente diferente. En lugar de precisión y paciencia, esta fase exigía velocidad, adquisición de objetivos y la capacidad de mantener la precisión bajo presión de tiempo. Los tiradores tenían 60 segundos para abatir 12 blancos a distancias variables entre 100 y 400 yardas, disparando desde posiciones de pie, arrodillados y tumbados mientras se desplazaban por el recorrido. El comandante Morrison sobresalió en esta fase. Sus años de experiencia en combate se hicieron evidentes al cambiar de posición con fluidez y abatir los blancos con una eficiencia propia de la práctica. Su puntuación de 108 sobre 120 fue impresionante desde cualquier punto de vista, reflejando tanto velocidad como precisión bajo presión. Los demás SEAL también tuvieron un desempeño admirable, con puntuaciones que oscilaron entre 95 y 110. Cuando Sara se acercó a la línea de tiro rápido, muchos en la multitud esperaban que su compostura anterior se resquebrajara bajo la presión. El tiro rápido era completamente diferente al tiro de precisión. Requería memoria muscular, adquisición instintiva del objetivo y un estilo de tiro agresivo que parecía contradecir su enfoque metódico de las etapas anteriores. Pero Sara también se había entrenado para esto. En Montana, su padre le había enseñado a cazar animales en movimiento, a disparar rápidamente a ciervos que corrían por el denso bosque, a enfrentarse a múltiples objetivos en rápida sucesión durante las competencias de tiro. A veces no tienes tiempo para pensar, le había dicho. A veces solo tienes que confiar en tu entrenamiento y dejar que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. El cronómetro se puso en marcha y Sara se transformó. La tiradora cuidadosa y metódica de las etapas de precisión había desaparecido. En su lugar, había alguien que se movía con fluidez y eficiencia, cambiando de posición sin problemas y manteniendo una alineación de mira perfecta.
Su rifle parecía encontrar los objetivos automáticamente, cada disparo fluyendo naturalmente hacia el siguiente. Disparó a los blancos de 100 yardas alternando entre la posición de pie y la de rodillas, y luego se tumbó para realizar los disparos de mayor alcance. El sonido de sus disparos creaba un ritmo constante que denotaba absoluta confianza. No hubo vacilaciones, ni correcciones, ni movimientos superfluos. Se movía por el recorrido con la fluidez del agua que encuentra su camino cuesta abajo, de forma natural e inevitable. Cuando el cronómetro se detuvo, había alcanzado los 12 blancos con tiempo de sobra. La puntuación tardó más esta vez, ya que cada blanco tuvo que ser evaluado individualmente. A medida que llegaban los resultados, el público se impacientaba cada vez más. Blanco tras blanco mostraba impactos certeros, la mayoría en los círculos de mayor puntuación. Cuando la sargento Martínez anunció su puntuación, 119 de 120, quedándose a un solo punto de la puntuación perfecta, incluso los SEAL empezaron a mostrarse genuinamente preocupados. El suboficial Rodríguez negó con la cabeza asombrado. «Jefe», le dijo en voz baja a Morrison. «Jamás he visto disparar así a nadie que no sea un tirador selecto o un francotirador. ¿Dónde diablos aprendió a disparar así?» Morrison tenía la mandíbula tensa mientras observaba a Sarah prepararse con calma para la etapa final. Por primera vez desde que comenzó esta competición, empezó a preguntarse si había cometido un grave error de cálculo. La etapa final fue quizás la más difícil de todas. Disparo a distancia desconocida. Los blancos se colocaron a diferentes distancias entre 200 y 600 yardas, pero a los tiradores no se les dijeron las distancias. Tenían que estimar la distancia usando solo su vista y experiencia, y luego ajustar sus disparos en consecuencia. Este era el tipo de tiro al blanco que diferenciaba a los cazadores y veteranos de combate de los tiradores de campo. Los SEAL afrontaron este desafío con la confianza que da la experiencia. Habían dedicado incontables horas a ejercicios de entrenamiento que requerían precisamente este tipo de estimación y ajuste de rangos. Morrison logró acertar a 7 de los 10 blancos, una puntuación respetable considerando la dificultad de calcular las distancias sin telémetros u otras ayudas. Mientras Sarah se preparaba para la etapa final, podía sentir el peso de la atención de todos. Toda la base guardó silencio, comprendiendo que estaban presenciando algo sin precedentes. Incluso el coronel Hayes se había acercado a la línea de fuego. Su inicial diversión se transformó en una auténtica fascinación por la actuación de Sarah. Sarah se tomó su tiempo para estudiar cada objetivo utilizando las técnicas que su padre le había enseñado para calcular distancias en la naturaleza. Observó con qué claridad podía ver los detalles en los marcos de los objetivos, comparó el tamaño aparente de objetos conocidos y utilizó la ligera bruma de la distancia para calcular a qué distancia se encontraba cada objetivo. Era tanto un arte como una ciencia, que requería años de experiencia para dominarlo. Su primer disparo resonó, impactando un blanco que ella estimó en 350 yardas. El golpe fue contundente, lo que le valió la puntuación máxima. El segundo objetivo, más lejano y parcialmente oculto por las sombras, también cayó ante su rifle. Una a una, fue completando los 10 blancos, tomándose su tiempo con cada disparo, pero sin mostrar nunca prisa ni inseguridad. Cuando se alcanzó el último objetivo y se contabilizaron los resultados, el sargento Martínez miró su tarjeta de puntuación 2 veces antes de anunciar los resultados. Sarah había acertado a 9 de los 10 blancos, fallando solo un tiro que había estado lo suficientemente cerca como para obtener puntos parciales. Su puntuación en la etapa final fue superior a la de cualquiera de los SEAL, incluido Morrison. El momento de la anotación final llegó con una tensión eléctrica que parecía cargar el aire alrededor del campo de tiro. El sargento Martínez permanecía de pie con su portapapeles, revisando sus cálculos matemáticos mientras cientos de personas esperaban en absoluto silencio. El sol de la tarde se abrió paso entre el cielo nublado, proyectando una nitidez asombrosa sobre todo, como si el universo mismo deseara una claridad perfecta para ese instante.
El coronel Hayes dio un paso al frente para escuchar primero los resultados finales, con una expresión indescifrable. Mientras Martínez susurraba las cifras totales, las cejas del coronel se alzaron ligeramente, la única señal externa de su sorpresa. Tomó el portapapeles, revisó las cifras él mismo y luego observó a la multitud reunida. «Damas y caballeros», anunció el coronel Hayes, con su voz resonando claramente a lo largo de la cordillera. «Tras 5 exigentes fases de competición de tiro, ya tenemos nuestros resultados». Hizo una pausa, como si saboreara el momento. En quinto lugar, con un puntaje total de 430, el suboficial Thompson. Cuarto lugar, 438, suboficial Martínez. Tercer lugar, 441, suboficial Rodríguez. La tensión aumentó a medida que él continuaba. Segundo lugar con un puntaje total de 448 puntos, comandante Morrison. Algunas personas comenzaron a murmurar, haciendo cálculos mentales y dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Y en primer lugar con una puntuación total sin precedentes de 468 de un total posible de 470 puntos. Hizo una pausa de nuevo, mirando directamente a Sarah. Teniente Sarah Chen. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Entonces, poco a poco, alguien empezó a aplaudir. Otros se unieron y en cuestión de instantes toda la asamblea estalló en aplausos que parecieron interminables. Sarah permaneció de pie junto a su rifle, sin poder creer del todo lo que había logrado. No solo había derrotado a los Seal, sino que los había dominado de una manera que no dejaba lugar a dudas ni excusas. El rostro del comandante Morrison experimentó varios cambios de color durante el anuncio. La arrogante confianza que lo había acompañado durante la última semana se había evaporado, reemplazada por algo que parecía sospechosamente parecido a la vergüenza. Se acercó lentamente a Sarah, y por un momento ella se preguntó si iba a armar un escándalo. En cambio, se detuvo frente a ella y le extendió la mano. «Teniente Chen», dijo, con la voz apenas audible por encima de los continuos aplausos. «Te debo una disculpa. Lo que dije en esa reunión informativa estuvo completamente fuera de lugar». «¿Y qué has hecho aquí hoy?». Negó con la cabeza, buscando las palabras. «Llevo 20 años compitiendo en tiro deportivo y nunca he visto nada igual. No solo nos venciste, sino que nos diste una lección». Sarah le estrechó la mano, sintiendo el sincero arrepentimiento en su apretón. «Gracias, comandante. No hice esto para avergonzar a nadie. Lo hice porque necesitaba demostrarme algo a mí mismo tanto como a los demás». Hizo una pausa y luego añadió con una leve sonrisa. «Aunque debo admitir que la expresión de tu rostro cuando anunciaron mi puntuación de 800 yardas fue realmente impagable». Morrison se rió de eso, rompiéndose finalmente la tensión. «Apuesto a que era Jesús. 5 tiros perfectos a 800 yardas con viento cruzado. Ni en mi mejor día, con un equipo de observadores, podría haber hecho eso». Miró su rifle con un nuevo respeto. «¿Esa es la M40 de tu padre?». «Es». La llevó consigo a Vietnam y me enseñó a disparar con ella cuando apenas era lo suficientemente alto como para sujetarla correctamente. Sarah deslizó la mano por el familiar tronco. Siempre decía que el rifle era solo una herramienta, pero la herramienta adecuada en las manos adecuadas podía cambiarlo todo. La multitud comenzó a dispersarse, pero muchas personas se detuvieron para felicitar a Sarah o simplemente para observar más de cerca a la mujer que acababa de batir los récords de tiro de la base. La noticia ya se estaba extendiendo más allá del campo de tiro, y Sarah sabía que, al anochecer, todas las instalaciones militares de la costa oeste estarían al tanto de lo sucedido allí. El suboficial Rodríguez se acercó con varios de sus compañeros, todos ellos con una expresión de genuina admiración en lugar de resentimiento. «Señora», dijo, «solo quería decirle que fue una de las mejores actuaciones de tiro que he visto en mi vida. Si alguna vez decide entrenar con nosotros, sé que sería un honor tenerla en el equipo».
El coronel Hayes esperó hasta que la mayor parte de la multitud se hubo marchado antes de acercarse a Sara. Teniente Chen, dijo, tengo que admitir que, cuando vino usted por primera vez a mi oficina con esta solicitud, pensé que estaba cometiendo un error que perjudicaría su carrera. Estaba equivocado. Lo que ha hecho hoy le ha granjeado más respeto y credibilidad que la mayoría de los oficiales en toda su carrera. Sara asintió agradecida. Gracias, señor. Sé que fue una petición inusual, pero a veces hay que arriesgarse para demostrar de lo que uno es capaz. Comenzó a empacar su equipo con movimientos precisos y precisos. Hay algo más, continuó el coronel. Ya he recibido 3 llamadas de otros comandos preguntando si le interesaría recibir entrenamiento especializado. Parece que su desempeño de hoy ha llamado la atención de altos mandos en el mundo de los francotiradores y tiradores de precisión. 6 meses después, Sara se encontraba en un campo de tiro diferente, esta vez con el uniforme distintivo de la Escuela de Francotiradores de Élite de la Armada. Su actuación aquel memorable viernes le había abierto puertas que jamás imaginó cruzar. Las llamadas a las que se refería el coronel Hayes provenían del Comando de Operaciones Especiales, que le ofrecía oportunidades de entrenamiento avanzado, generalmente reservadas para personal con años de experiencia en combate. El cambio en el trato que recibía fue inmediato y profundo. Los mismos oficiales que antes habían desestimado sus aportaciones en las reuniones informativas ahora buscaban su opinión sobre asuntos tácticos. El comandante Morrison se había convertido no solo en un aliado, sino en un verdadero defensor de su ascenso, utilizando su influencia para asegurarse de que recibiera las asignaciones y oportunidades de entrenamiento que merecía. Pero quizás el cambio más significativo se dio en la propia Sara. La confianza que siempre había albergado en silencio se había vuelto visible e inconfundible. Ya no sentía la necesidad de demostrar su valía en cada interacción ni de dudar de su lugar en salas llenas de guerreros experimentados. Aquella tarde en el campo de tiro había aclarado algo fundamental sobre su identidad y sus capacidades. La historia de su victoria cobró vida propia en toda la Armada. Surgían nuevas versiones con cada relato. Algunos afirmaban que le habían vendado los ojos para los disparos finales. Otros decían que había usado miras abiertas en lugar de una mira telescópica. A Sara le resultaban divertidas estas exageraciones, no molestas. Comprendía que la cultura militar necesitaba sus leyendas, y si su historia se había convertido en una de ellas, se sentía honrada de asumir esa responsabilidad. Más importante aún, su éxito había propiciado conversaciones sobre talento y prejuicios en toda la estructura de mando. El coronel Hayes había utilizado el incidente como una lección en seminarios de liderazgo, hablando sobre la importancia de no subestimar al personal por sus antecedentes o apariencia. La frase, «¿Recuerdan al teniente Chen?», se había convertido en una forma abreviada de decir que se brindaban oportunidades inesperadas para sobresalir. El equipo SEAL también había aprendido de la experiencia. Implementaron nuevos protocolos de entrenamiento que enfatizaban la humildad y el respeto por todos los miembros del servicio, independientemente de su especialidad o nivel de experiencia aparente. El comandante Morrison a menudo les contaba a los nuevos miembros del equipo sobre el día en que un oficial de inteligencia había superado en puntería a toda su unidad, usándolo como recordatorio de que la pericia podía provenir de lugares inesperados. Mientras Sara completaba su entrenamiento avanzado de francotiradora con honores, reflexionaba sobre cómo ese único momento de decisión en la oficina del coronel Hayes había cambiado la trayectoria de toda su carrera. Había demostrado que pertenecía a la élite de tiradores de las Fuerzas Armadas, pero más que eso, se lo había demostrado a sí misma de una manera que nadie podría arrebatarle. El rifle que su padre había llevado en Vietnam ahora ocupaba un lugar de honor en su nuevo alojamiento. Pero Sara había pasado a utilizar sistemas de armas más avanzados, adecuados a su creciente rol. Aún así, a menudo pensaba en aquellas largas tardes en Montana, aprendiendo paciencia y precisión bajo la atenta mirada de su padre. Él le había enseñado a disparar, pero, más importante aún, le había enseñado a creer en sí misma, incluso cuando otros no lo hacían.
Años después, cuando Sara ya tenía su propio mando y entrenaba a la siguiente generación de tiradores militares, a menudo les hablaba de la importancia de aquel primer disparo. La precisión es más que simplemente dar en el blanco, decía. Se trata de tener la confianza para disparar cuando todos esperan que falles. Se trata de demostrarte a ti misma que perteneces a donde tus habilidades te lleven. La leyenda del día en que la teniente Chen superó a los Seal se convirtió en parte del folclore de la base, contada una y otra vez a los nuevos reclutas y a los dignatarios visitantes. Pero para Sara, la verdadera victoria no radicaba en las puntuaciones ni en los elogios posteriores. Estaba en la silenciosa satisfacción de saber que, cuando llegó el momento de demostrar su valía, había estado preparada. Había confiado en su entrenamiento, controlado sus emociones y cumplido cuando más importaba. La risa del coronel aquel primer día había nacido de la incredulidad de que alguien pudiera desafiar a sus mejores tiradores y esperar ganar. Pero Sara había comprendido algo que él no, que la excelencia no reconoce límites. Género, origen o expectativas. A veces, los disparos más devastadores provienen de los lugares más inesperados, disparados por personas que han sido subestimadas toda su vida. Al final, eso fue lo que hizo que su victoria fuera tan completa. No solo había superado a los Seal en puntería. Había destrozado prejuicios y abierto mentes de una manera que beneficiaría a innumerables personas que vendrían después. Los blancos que alcanzó ese día eran de papel y acero, pero las barreras que rompió fueron mucho más significativas y duraderas.